Muy buenas noches allá en Zoom, los que están conectados también, los que están viendo la grabación, también saludos. Y pues se está acercando el final del grupo pequeño. Los que no lo toman desde el principio, no se preocupen, viene otra temporada, si Dios quiere. Vamos a repetir, los que ya repitieron y todavía no transforman sus finanzas, lo pueden volver. No, hay que ponerlo en práctica. Sí, ¿verdad? Transforma, como decía un amigo, millonario antes de los 30 no antes de los 40 no, bueno, ya antes de, bueno, ya con que la lleve, la sobrelleve. No, pero el día de hoy, bueno, quedan dos sesiones realmente. La próxima queremos hacer algo más dinámico, que nos compartan un poquito más de sus testimonios, si es que tienen dudas, que convivamos más, nos conozcamos más. Digo, aquí presencialmente, normalmente después de la presentación, platicamos y demás, ¿no? Para que sea la clausura. Pero el día de hoy, bueno, tenemos un resumen, pero también como un punto clave que varios estaban esperando de inversión, pero este no es el grupo pequeño de Hazte Millonario de la noche a la mañana, pues no hablamos de proyectos para que te hagas millonario ni para que inviertas grandes cantidades, sino las recomendaciones basadas también en la palabra de Dios para invertir, ¿ok? Entonces, recuerden, la base, Dios, ¿ok? Es impresionante cómo cuando ponemos a Dios en primer lugar, realmente suceden milagros. Y no nada más en el aspecto espiritual, ¿no? O de que tengas paz, tranquilidad, sino en el ámbito físico. O sea, esta semana mi esposa y yo de repente nos encontramos, o sea, mi esposa aquí en el estacionamiento y yo en un elevador a personas clave con las que tenía tiempo que no hablábamos y ya coordinamos citas con ellos para cerrar proyectos, ¿no? Como que alguna vez la plática se queda en el aire y en esta semana sí, por casualidad, ¿no? Que decía mi esposo, pero ¿por qué en ese momento salí y fui a un lugar donde nunca paso, donde nunca voy por ahí? Ahí estaba la persona, ¿no? Yo a esta persona, por ejemplo, la reencontré porque fui a una oficina y el valet me dijo a las 7:30 cerramos y tienes que bajar por tus llaves y ya después recoges tu auto, ¿no? Porque era un evento más tarde. Y eran 7:45 y apenas me di cuenta, entonces yo, no, tengo que ir ahorita. Entonces bajé y cuando subí en el elevador me encontré a esa persona. Entonces dije, qué curioso, o sea, normalmente se le llama coincidencias, ¿no? Pero los cristianos decimos diosidencias, que me acordé del ballet 15 minutos tarde, que bajé corriendo en ese momento y que a la hora de subir, porque si hubiera sido en otro momento, pues no me lo hubiera encontrado en el elevador. O sea, qué probabilidad había de encontrarme una persona en el elevador. Entonces, pero la clave de esto es que tu confianza siempre está en Dios, ¿vale? Cuando tu confianza está en Dios, Dios provee. Y obviamente este grupo es de finanzas, estamos hablando de provisión económica, pero te provee de una pareja, porque algunos ya vamos a abrir el grupo de una, fa- una familiar, no iba a decir quién, dice, no voy a inscribir al de el grupo pequeño, pero de solteros. ¿Cómo? Hay uno que se llama ¿Por qué sigo soltera? ¿No? Entonces, pero ¿qué pasa? Muchas veces también en nuestras relaciones es un tema de escasez. ¿Ok? Entonces, Dios nos provee no solo económicamente, sino también si hubiera necesidad de una pareja, nos provee de salud, ¿ok? Nos provee de, bueno, de los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Entonces nos provee y con generosidad. Entonces, en dinero, pues sí cuesta un poquito más de trabajo, creo yo, ¿no? Creerlo, porque es como muy evidente decir, a ver si me va a proveer. Y la realidad es que depende mucho de nuestra fe. El tema de la fe es un tema pues muy complejo, es uno de los misterios, porque hay un versículo que a mí me impacta que dice que Jesús no pudo hacer milagros en esa ciudad por la fe, por falta de fe de las personas. Entonces a mí me impactó mucho ese de no pudo. Obviamente la traducción no es que no pudiera, de que no tuviera el poder, ¿no? Pero al final de cuentas no hizo milagros cuando él estuvo en esta tierra, en cierta ciudad, por la falta de fe. Y por otro lado, hacía milagros a distancia, o sea, como a veces tenía que ir y tocar a la persona o a una persona lo tocaba y sanaba.
y había otros que le decían, no, no vayas a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y serás sano. Y lo sanaba a la distancia. Entonces, como que digo, ¿cómo funciona, no? El mundo espiritual y el tema de la fe. Y les puse un versículo en el grupo, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué decía? Una captura. O lo pueden buscar, si traen ahí. Es que mi celular, como está transmitiendo, pero dice que si crees, a ver, ¿cómo dice exactamente? Puedes pedir todo lo que quieras y te será hecho. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suyo. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, fíjense cómo hablábamos del amén, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que amén? Muchos decimos así sea y está hacia el futuro. Pero aquí me gustó ese versículo porque lo dice en pasado. Como dice, si creen Por eso les dijo, crean que ya han recibido todo. que lo han recibido, es pasado. No es que lo recibirán, no tienes que creer que lo recibirás, que ya lo recibiste, o sea, que ya está hecho. ¿Ok? Entonces, hay diferentes niveles de fe y también dice la palabra que si nos falta fe, la podemos pedir. ¿Sale? Entonces, porque, sí. Sí, sí, sí. El tema es que son principios espirituales que corrientes de desarrollo personal, corrientes psicológicas, corrientes de coaching, corrientes de nueva era, corrientes de espirituales, me refiero a yoga, kundalini, reiki y demás, toman principios espirituales que funcionan, pero cuando quitan a Dios de la ecuación, o sea, cuando Dios ya no está primero, entonces el enemigo, los demonios, las entidades, las huestes, dicen, ay, aquí hay una puerta abierta. Alguien está abriendo una puerta espiritual que es la fe y no la está poniendo en Dios, por ahí me meto yo. Y empiezan a confiar en santos, o sea, en muchas otras cosas que no es Dios. No pueden dar, pero si no está, Totalmente. porque es un vacío. Ajá. De hecho, en la palabra dice que cuando una persona tiene una influencia demoníaca, o vayámonos más estrictos, ¿no? Cuando está poseído y expulsa a un demonio, dice que si no se llena el Espíritu Santo, regresan 7 demonios. O sea, el que sale va y le dice a sus cuates, hay una casa vacía, vamos a hacer fiesta. Y regresan 7. ¿Ok? Entonces el tema, el yoga, por ejemplo, o la meditación trascendental, es que la línea es muy pequeña cuando lo estudias, porque dices, pues es como orar, ¿no? Es como pedir, no, es muy distinto. Parece que es lo mismo, ¿no? Que estás en paz y demás, pero no, porque meditar es poner tu mente en blanco y es respirar y demás, estás conectándote con el mundo espiritual a través de ejercicios físicos, emocionales y mentales, abres puertas en el mundo espiritual, pero si no está Dios, quién sabe qué puede entrar. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Entonces por eso siempre Dios al primer lugar. Hoy en Romanos, donde Pablo dice, explica por qué la ley de Moisés, o sea, dice, la ley de Moisés es santa, pero el enemigo la usa en contra de nosotros si el espíritu no llega. Porque Sí. entonces lo que hacemos es pecar. Porque si te dicen, no hagas esto, lo vas a hacer. Porque el enemigo busca lo bueno volverlo malo. Sí. Entonces es que la ley no todo es que sea mala, la ley es santa. El tema es que como no está el espíritu. Es como el tema del diezmo, ¿no? O sea, el tema del diezmo es un mandamiento, ¿ok? Pero cuando lo vemos desde el punto de vista solamente físico, pues nos genera rechazo, genera escasez, genera dudas, y ahí es donde el enemigo dice, ¿por qué le vas a dar a esa persona? Apenas otra cosa que pasó en esta semana. Mi esposa, no me acuerdo dónde fue y andábamos separados, y entonces pidió un Didi, y se sube al Didi, y el chofer le dice, ¿puedo decir unas palabras? Y después sí, y se puso a orar, pero resulta que no era cristiano, pero sí pidió a Dios, ¿no? Y le preguntó, es que tú tienes una energía muy, muy linda. Y le dice, ¿de qué religión eres? Y mi esposa dice, cristiana.
Dice, el único problema es que le dan dinero al pastor, ¿no? Y entonces sacó el tema del dinero, pero cómo el enemigo usa ese tema del dinero para alejar a personas de Dios, ¿no? Entonces sí, va a buscar cualquier, su vibra, su aura, o sea, en el mundo veían su vibra, su aura, realmente es el espíritu, o sea, es el carácter de Jesús reflejado porque le dijo, eres feliz, dijo, te veo muy feliz, y ese es un, o sea, es un fruto del espíritu, entonces cuando estamos llenos del espíritu, así sea, y veníamos saliendo de un tema, de un problema, ¿no? Que no se cumplían algunas metas y demás, y mi esposo y yo platicamos, ella me acordé, se quedó en un tema de hacer ejercicio, yo me fui y cuando salió fue que agarró el Uber, el Didi, para venirse para acá y ahí fue cuando le dijeron eso. Y entonces, y no me acuerdo ahorita que venga que les cuente qué le contestó, porque sí, le abrió como el paradigma de decir, porque le dijo que dábamos un taller de finanzas. Y el conductor dijo, ay, pues qué negociazo, porque todo el mundo necesita eso. Y mi esposa le dice, no, es gratis. Y así, ¿cómo? O sea, en su mente no concebía que hubiera un curso, ¿no? Un grupo gratis, ¿no? Entonces, sí, como que fueron varias cosas que pues Dios pone personas también para sembrar, pero me llamó la atención cómo fue el tema del dinero otra vez. Entonces, que no iba a iglesias cristianas por el tema del diezmo, por las ofrendas. Y luego que no creía que alguien podía dar algo gratis, ¿no? Está interesante. ¿De qué? No, no dijo religión. Entonces, Dios en primer lugar siempre, ¿vale? Eso lo tuve que aprender a la mala, porque sí, yo me clavé mucho en temas de desarrollo personal, buscando el éxito profesional y el éxito en la vida. Y como no había puesto a Dios en primer lugar anteriormente y cometí errores financieros, pues esos errores trajeron consecuencias, me enojé con Dios y dije, ahora lo voy a buscar a mi manera. Y funciona hasta cierto punto porque el mundo físico pues también tiene reglas físicas, el mundo emocional, el mundo mental, pero cuando te topas con el mundo espiritual, ahí sí, no hay para dónde. Entonces, siempre Dios en primer lugar nos va a proveer, y estamos hablando de la fe. Yo sé que este versículo que lo hemos estado repite y repite y repite cada sesión, va a depender del nivel de fe que tengamos para creer que realmente Dios nos provee, que no es por nuestras fuerzas. Ahorita, gracias a Dios, los proyectos han ido creciendo y de repente le digo a mi esposa, le digo, a ver, necesito entrar otra vez en confianza, porque si no caigo en la dinámica de necesito entregar este proyecto y hacer esta cotización y hacer y hacer y hacer y hacer, y es más el cuerpo, es lo físico, como si dependiera de mí, ¿no? Y entonces ya dejo de confiar, porque en coaching le llaman la corriente, o sea, como la tendencia, la historia, la tradición te jala, ¿no? El mundo te jala. Entonces hay que estar pendientes, por eso la palabra dice, orad sin cesar, o sea, volver a conectarnos con la fuente divina. Nos va a proveer con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Hay cursos, de hecho el otro día estaba platicando con un amigo que decía, hay un curso donde entrenas el tema de soltar el dinero y el reto es irte sin dinero de viaje a un pueblo, a la sierra o demás y subsistir, ¿no? Entonces es practicar la confianza, pero cuando tú confías plenamente, Dios no te va a dejar sin comer. El tema es que estamos tan acostumbrados al trabajo actualmente que el trabajo se ha vuelto una esclavitud. No de tiempo, o sea, obviamente también de tiempo, ¿no? Pero espiritual, de que nuestra confianza está en el trabajo para generar ingresos y para compartir con otros, ¿vale? Entonces, esa es la clave. Resumen, ya vimos presupuesto, punto número 1, ¿no? Entonces, si quieres transformar tus finanzas, asegúrate de tener un presupuesto, saber cuánto ganas y de eso que ganas, decirle a tu dinero a dónde se tiene que ir. Número 2, fondo de emergencia. Ya vimos cómo completar el fondo de emergencia también. Número 3, plan bola de nieve, cómo salir de deudas. Empiezas con la más pequeña, haces todo el esfuerzo por pagarla y entonces el pago mensual que hacías de esa deuda ya no lo tienes que hacer y ahora eso lo ahorras para pagar la segunda deuda y así te vas. El fondo de emergencia de 3 a 6 meses y ahora sí viene el tema de invertir. ¿Y qué significa invertir? Pues poner tu dinero a trabajar, ¿sí? Que no nada más trabajes tú por dinero, sino que el dinero también trabaje por ti. El dinero no se cansa, el dinero no duerme. Entonces, si tú inviertes, por ejemplo, en bienes raíces,
pues ese dinero está trabajando 24/7, los 365 días del año, mientras el inmueble esté rentado. Trabajes o no trabajes. No sé si has escuchado cuando dicen, es que esa persona vive de sus rentas, ¿no? Entonces se refiere a que no trabaja, sino que cobra la renta y eso le permite tener solvencia económica. Entonces, es una de las formas de invertir. Hay varias, pero vamos a analizarlas. Entonces, paso número 1, antes de invertir, asegúrate de tener los pasos anteriores primero. Hay un orden y el orden es por una razón. Yo sé que alguien puede empezar a invertir desde el inicio, sin presupuesto, sin fondo de emergencia, pero la historia dice que normalmente cuando hay algún problema económico y no se tiene un presupuesto y un fondo de emergencia, las inversiones hay que usarlas. Como dicen por ahí, los bienes son para los males. Entonces, terminas rematando, terminas sacando la inversión cuando no tienes que sacarla, gastándola o gastándote los rendimientos. Entonces, es mejor tener resuelto primero lo primero y ya después invertir, ¿vale? Ahora, ya que, digamos, si tú ya estás en la etapa en la que ya tienes presupuesto, en la que ya tienes tu fondo de emergencia y que ya no tienes deudas, recuerden que las deudas también es importantísimo desde el aspecto espiritual para estar libre de cargas, de ataduras, de esclavitud. Recuerden que hay un lazo entre acreedor y deudor. Entonces, yo siempre me confundo Anterior y el que presta y al que le prestan. Okay. Deudor y acreedor. Deudor y acreedor. Okay. Entonces, ese es un lazo, es una carga emocional y espiritual. Entonces hay que librarnos de eso. Y en el mundo físico, las deudas normalmente cuestan mucho más caras que las inversiones, que la ganancia de la inversión. Entonces, en general, conviene, en lugar de invertir, ese dinero aprovecharlo en el plan bola de nieve para liquidar deudas y entonces ya que no haya deudas, entonces invertir. Salvo algunos casos como hipotecas donde la deuda puede ser más pequeña, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, una tarjeta de crédito, por ejemplo, es más cara que cualquier tema de inversión. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, la tarjeta NU? Que decíamos, si tú sacas la tarjeta de crédito, te cobran hasta el 140% anual. Y con la de débito, te daban el 12%, ¿no? Entonces, 10 veces más caro el crédito que la ganancia. Entonces, la recomendación por eso es, antes, primero, pagar siempre las deudas, ¿vale? Ahora, ya que pagaste deudas, ya que tienes tu presupuesto, ya que tienes tu fondo de emergencia, por lo menos de 3 a 6 meses, entonces sí puedes empezar a invertir y dentro de invertir también hay un orden, ¿ok? Invertir se recomienda empezar con el retiro, ¿sale? No invertir para crear riqueza como loco, o sea, sí está aquí también, ¿vale? Los que quieren ya que les hable de criptomonedas y cómo quintuplicar el dinero en 3 meses, que no existe, pero muchos creíamos y teníamos la esperanza en las inversiones. Antes de llegar a eso, es invertir para el retiro. Hay estadísticas, incluso hay personas que dicen, oye, pero no conviene pagar la hipoteca o invertir en una casa. Resulta que hay personas que llegan a una edad avanzada, más del retiro, y tienen una casa, porque decidieron comprar primero una casa antes de invertir para el retiro, y están en bancarrota. O sea, no sé si has visto casas enormes. Por ejemplo, si tú te vas a Jardines del Pedregal, ya todas las casas enormes de ahí las están vendiendo. Ahí la oferta de venta es impresionante. ¿Okay? Porque los que las compran, sí, pero los que las vendieron fueron adultos mayores que ya no tenían dinero para subsistir o para mantener la propiedad. ¿Okay? No, porque no invirtieron primero en su retiro y compraron la casa, que no estaba mal, ¿ok? Pero porque creyeron que la casa era una buena inversión. Y la casa no es una inversión a menos que la vendas o que la rentes. Y aún así rentándola, si sacas el rendimiento, es muy bajo, ¿ok? 5%, ¿no? Del 5 al 10, dependiendo de la zona y demás, pero sí, o sea, CETES te da más, ¿no? Y sin tanto problema, exacto. Entonces, la ventaja es que además del rendimiento de la renta, tienes la plusvalía, entonces sí hay combinaciones que pueden funcionar, ¿vale? Pero no es la mejor inversión así como se pinta, y al contrario, te genera gastos, entonces por eso sí se recomienda primero invertir para el retiro antes de la casa.
Y la otra es también invertir en el retiro antes que en la educación de los hijos. Y ese también es como un cambio de paradigma porque en México y en varias culturas está muy en el enfoque de yo le quiero dar lo mejor a mis hijos y es la educación, ¿no? Y entonces escuelas particulares y demás para pagarles la mejor educación de los hijos y está bien, pero en temas financieros lo mejor es primero asegurarte tú y después a tus hijos. Es como en el avión, no sé si han escuchado cuando pasan siempre las instrucciones, dicen, si en caso de despresurización de la cabina van a caer unas máscaras de oxígeno, primero tú y luego ayudas a tu compañero, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no te la pones tú y quieres ayudar y te empieza a faltar el aire, ya ni a uno ni al otro. O sea, hay estudios que dicen eso. Entonces, acá en temas financieros también es así. ¿Okay? Ahora, estoy hablando en tema 100% físico. ¿Vale? En tema espiritual, confiamos en que Dios nos va a mantener y va a mantener a nuestros hijos. Pues tenemos que llevar un balance. Pero en tema físico, en mundo económico, es invertir para el retiro número 1. Número 2, para la educación de tus hijos, ya sea que o sea, si vas a tener, empezar a ahorrar para la educación de los hijos. En tercer lugar, pagar la hipoteca, para que entonces sí elimines las deudas por completo. Y ya en cuarto lugar, ahora sí te puedes aventar a invertir a riesgo, ¿no? O sea, buscar opciones de inversión que representen mayor riesgo, como proyectos, inversiones más en acciones, trading, inmuebles que tengan un poco más de riesgo, como remates o construcción. Entonces, que no está de alguna manera garantizado, que sabemos que no hay nada garantizado, pero que sí implican un poco más de riesgo, ¿vale? Ahora, nuevamente, no quiere decir, o sea, porque el tema es que siempre hay historias de gente que se hizo rica con una inversión, ¿no? Y entonces creemos que por esa historia todo el mundo la puede repetir. Hay un ejercicio muy chistoso. Un favorzote, ¿alguien me puede avisar cuando queden 10 minutos para las 9? Tienen que sea bueno con las 8:30. Gracias. Es que a las 9 tengo una junta de más vida, de grupos pequeños. Entonces, vamos a terminar a las 9, los dejo 15 minutos y regreso. Entonces, ¿vale? Pero esperamos ya haber terminado la presentación para que ya sea convivio nada más. Entonces, sí, decían, hay un proyecto donde vamos a decirle que es un proyecto de inversión, ¿ok? Pero hay una probabilidad del 50% de que ganes o de que pierdas. Si ganas, duplicas tu dinero y si pierdes, pues pierdes todo. ¿Ok? Y entonces todos vamos a jugar. Digamos que son 100 personas. Entonces en la primera ronda, pues la mitad pierde y la mitad se queda con el dinero de los demás. ¿Ok? Los que perdieron, pues se van tristes, ¿no? Los que ganaron están súper contentos. Y luego se repite ese juego. Otra vez, de los 50, 25 perdieron su dinero y los otros 25 lo duplicaron. ¿Vale? Y luego otra vez a 12, a 6, a 3, hasta que queda uno que se quedó con el dinero de todos. Y ese uno es el que sale en las noticias, ese uno es el que sale en redes sociales y dice, haciendo esto, te puedes hacer millonario. Pero no cuentan la historia de los 99 que perdieron su dinero. ¿Ok? Entonces, cuidado con esos esquemas, esas inversiones, porque siempre en una inversión, o sea, el dinero no se crea ni se destruye, solo cambia de manos. ¿Okay? Bueno, los gobiernos imprimen dinero, ¿no? Por eso hay inflación, pero realmente el dinero no es como que lo puedas crear, ¿sale? Va cambiando de manos. Entonces, normalmente en la bolsa de valores hay personas que son muy radicales y que no invierten en la bolsa porque saben que cuando tú inviertes y ganas, hubo gente que perdió. ¿Ok? Entonces, nada más se los comento, no es el tema, ni hay una regla en ese aspecto en la Biblia, ya es conciencia de cada quien, pero para que no creamos en todos los proyectos que nos dicen, ¿vale? Entonces, siempre hay que considerar el riesgo que conlleva, pero cuando ya tienes todo lo demás cubierto, entonces sí puedes arriesgarte. Porque si pierdes, pues ya tienes casa, la educación de tus hijos está cubierta, tu retiro está cubierto, no tienes deudas, tienes fondo de emergencia y además no vas a arriesgar el 100% de tu capital, ¿vale? El problema es cuando te arriesgas y no tienes trabajo, es en los últimos ahorros que te quedan, invertes en lo de la renta, entonces ahí sí vienen los problemas, ¿vale? Por eso es que hay un orden. Y aquí en de crear riqueza, ¿de qué porcentaje estamos? O sea, ¿cómo puedes identificar
claramente un proyecto que está en este nivel cuando te ofrecen arriba del 20% anual. Y si el orden de ganancia está en meses, o sea, si es mensual, todavía mayor riesgo. ¿Okay? O sea, 3% mensual, 4% mensual, ya es tema para generar alerta, ¿vale? Ahora, no quiere decir que no haya proyectos donde sí se generen, pero normalmente tienes que saber de dónde viene el dinero. O sea, hay que investigar y que sea algo real, porque historias te puedo contar miles y 10,000. De hecho, en la antigüedad, las famosas pirámides, lo que hacían era inventarse cualquier cosa, por ejemplo, una carta, ¿no? Entonces te llegaba una carta y te decía, te llegaba un peso. Entonces te decía, ahora tú vas a mandar un peso a 2 personas. Y luego, pero pones tu nombre en la carta. Y luego al final te van a regresar, a ti te va alguien más, te va a mandar 2 pesos, ¿no? Pues tú invertiste 2 y te llegan 4, y luego invertes 4 y te llegan 8, y así hasta que se rompe la cadena y alguien ya no recibió el dinero. O más bien la mayoría ya no recibió el dinero y solo una persona lo recibe. Hubo otra que también es de la antigüedad, donde ibas a un local comercial y te daban algodón, te lo llevabas a casa, tenías que hacer bolitas de algodón y te cobraban 100 pesos de cuenta, ¿no? Te daban 100 pesos de algodón. Al día siguiente llegabas con tus bolitas de algodón hechas y te daban 200 pesos por lo que habías hecho. Entonces, sí, está increíble, porque me duplicaron el dinero y solo hice bolitas de algodón. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Pues ahora le hablaban a toda su familia, metían sus ahorros y a veces sí se los pagaban para que llevaran más gente, y ya que los que organizaron ese fraude, pues veían que ya había bastante capital, se iban con el dinero de todos. Pero como tú decías, estoy haciendo un trabajo, pues sonaba real, ¿no? Entonces, los mayores fraudes en el mundo económico es cuando sí hay ganancia. En la bolsa de valores pueden investigar el caso de Bernie Madoff. Madoff era el director de Nasdaq. Nasdaq es una de las principales casas de bolsa en Estados Unidos, junto con la New York Stock Exchange. Está Nasdaq y la New York Stock Exchange. Y entonces él empezó a dar rendimientos a sus inversionistas, primero reales, pero hubo una temporada en la que le fue mal, porque siempre hay temporadas, ¿no? Lo veíamos, las vacas gordas, las vacas flacas. Entonces eso siempre va a pasar. No creas que si ahorita estás en un negocio, ese negocio es para toda la vida. Si te está yendo bien, gracias a Dios, sé diligente con lo que te está yendo bien, porque pueden venir temporadas de vacas flacas, ¿ok? Entonces empezó a bajar el rendimiento y él decidió no bajarlo porque le dio miedo perder a sus clientes, y entonces siguió pagándoles con el dinero de otros inversionistas. Es el esquema Ponzi. Usas dinero de un nuevo inversionista para pagarle a tus inversionistas anteriores. Y lo mantuvo por varios años. Pero se hace una bola. Se hace una bola de nieve y al final quiebra, y pues el cuate terminó suicidándose porque no pudo aguantar la presión de todo. Okay, entonces sí hay que tener cuidado, porque les decía, los mayores fraudes es cuando sí te pagan al principio. Entonces tú crees que ya es real, te dejas llevar por la ilusión y decir, wow. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nuestra confianza está en el dinero y no está en Dios. Entonces nos ofrecen ganancias exorbitantes y como creemos, y la verdad es que nos cegamos. O sea, la avaricia nos llega a cegar y no ver las señales que Dios nos está poniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Perfecto, entonces este es el orden. Ahora, ¿qué es el retiro? Porque dicen, invierte en el retiro. ¿Qué es el retiro? Cuando ya estás grande. Ya que ya no tienes, bueno, sí, ya no tienes algún objetivo, bueno, de tu trabajo, ¿no? Sí. Sí, o sea, hay diferentes definiciones, ¿no? Hay quienes dicen que es por edad, pero ¿te gustaría retirarte joven? ¿Te gustaría retirarte antes, no? Entonces, muchos creen que el retiro es ahorrar lo suficiente para que pueda dejar el trabajo que odio. Porque muchas veces el trabajo lo vemos como algo pesado, ¿no? Entonces, desde ahí es donde tenemos que cambiar nuestro enfoque. Si el trabajo no te está gustando, o sea, si odias tu trabajo, en lugar de creer que la solución es el retiro, porque muchos están en su confianza en la pensión, en el retiro, en la jubilación, que ya ni existe como existía anteriormente, algunos todavía la van a alcanzar, pero que tu confianza no esté en eso. Si el problema es el trabajo, entonces hay que pedirle a Dios sabiduría para saber qué hacer con el trabajo. O cambias tu sentimiento o cambias de trabajo. ¿Okay? Pero la solución no va a ser el retiro, o sea, no es el dinero que vas a recibir del retiro. ¿Qué es realmente? Ah, bueno, ese es un mito.
¿Ok? Porque además, si tú tienes esta actitud de odiar tu trabajo, pues probablemente odies otras cosas también. Aunque ya no tengas que trabajar, el enfoque, usabas el trabajo para manifestar tu escasez espiritual. Si ya no hay trabajo, esa escasez espiritual o ese vacío espiritual se va a reflejar en otra cosa. ¿Okay? ¿No has escuchado que dice, no, sigue trabajando porque en el retiro la gente se empieza a deprimir, la gente ya se decae? Entonces es porque no vivía pleno en su trabajo y cuando deja el trabajo, que era la única razón que tenía para levantarse todos los días, pues cae en depresión. Salió peor. Entonces hay que tener cuidado porque, sí, o sea, si tú sientes desesperación, frustración, nuevamente la escala emocional que siempre decimos, ¿no? O sea, cualquier emoción negativa en tu día a día por el trabajo, hay que cambiar o la emoción o el trabajo, ¿vale? No esperar a que en un futuro va a llegar la solución y mucho menos poner la esperanza de la solución en el dinero del retiro. Ahí está el problema, ¿ok? Porque eso no va a ser la solución. Es más, veíamos que hay personas que llegan a una edad de 65 años y necesitan seguir trabajando. Y por otro lado hay personas, por ejemplo, Carlos Slim. ¿Cuántos años tiene Carlos Slim? ¿Más de 80 ya? Sí, yo creo que sí. Bueno, ya no lo han visto últimamente. En persona. Pero él sigue trabajando. Ok. El inversionista Warren Buffett, inversionista más grande en Estados Unidos, sigue trabajando. Creo que apenas acaba de avisar que ya se va a retirar. Pero ¿cuántos años tiene también? Ya casi 90. 85 años. Carlos tiene 85 años. ¿Y Warren Buffett? Ahí va, 8:40. gracias. Y 8. 94. Ya 94 años. Y ya avisó, ponle que haya avisado hace 2 años, o sea, los 90. O sea, a los 90 años dijo, ya me voy a retirar. ¿Por qué? No, y no es porque ya fuera millonario, porque si se hubiera retirado cuando fue millonario, pues se hubiera retirado mucho antes. Y es más, tal vez no hubiera llegado al nivel de riqueza que tiene el día de hoy. Si hubiera estado pensando en retirarse. ¿Okay? Entonces, el tema del retiro es un tema de creencias, de paradigmas y de confianza. Entonces, más bien piensa en la emoción que quieres tener con el supuesto retiro. O sea, esa sensación de libertad, de paz, de tranquilidad, de abundancia, de plenitud. Y esa es la que tienes que pedirle a Dios que te la dé el día de hoy. Porque qué triste es vivir la vida esperando. Porque, o sea, que cada día estás con la ilusión de algo que va a llegar y que tal vez nunca llegue. Decíamos, no sé si la vez pasada decíamos, es que hay 3 factores importantes en la vida, ¿no? Cuando eres niño, tienes toda la energía, tienes todo el tiempo, pero no tienes dinero, ¿no? Cuando eres grande, cuando eres adulto, tienes dinero, no mucho, pero ya tienes dinero, no tienes tiempo porque estás trabajando y tienes algo de energía, ¿ok? Y cuando ya eres adulto mayor, tienes dinero, tienes tiempo, pero ya no tienes energía. ¿Ok? Entonces es una ecuación que hay que saberla llevar, entonces lo mejor es aprovechar cada día. Otro de los versículos que han salido recientemente, que es muy, muy famoso, es, basta cada día su propio afán. No te preocupes por el mañana. Entonces, si no te vas a preocupar por el retiro, ¿cómo puedes vivir el día de hoy pleno? Plena, feliz, ¿ok? En paz, como si ya estuvieras retirada. Que lo que hagas sea para contribuir, para servir, para dar, y sea lo que sea que hagas. Porque no importa la actividad física. Al final, nuevamente, la actividad física es algo que hacemos con el cuerpo o con la mente. Lo que importa es desde dónde lo haces, desde el corazón. Por eso Dios dice, todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Entonces, ¿puede ser pleno, puede ser siendo profesor? Por supuesto. Siendo chofer, claro que sí. Siendo ama de casa, siendo la profesión que quieras. Siendo médico, siendo abogado, siendo inversionista o estando retirado, cualquiera. Porque no importa la actividad, lo que importa es el corazón. ¿Vale? Súper. Entonces, el retiro es que el dinero trabaje más que tú. Si nos vamos a la definición económica en temas de finanzas personales, el retiro es cuando logras que tus ingresos pasivos
O sea, ingresos por los cuales no necesitas trabajar, cubran tus gastos. Ahí alcanzas la tan famosa o tan anhelada libertad financiera física, porque no es espiritual. ¿Okay? Los que están persiguiendo la libertad financiera física muchas veces es porque traen una atadura espiritual que los hace estar en esa búsqueda constante y nunca la alcanzan. No hay cantidad de dinero que satisfaga un vacío espiritual. Entonces, pero en el mundo físico, la libertad financiera se alcanza cuando tus ingresos pasivos cubren tus gastos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O subir tus ingresos pasivos o reducir tus gastos. ¿Okay? Con esa ecuación logras alcanzar libertad financiera, que ya no necesitas trabajar porque tus rentas, intereses, dividendos, regalías, cualquier tipo de ingreso pasivo está cubriendo tu estilo de vida. ¿Vale? Esa es como la definición del libro de cómo alcanzar libertad financiera en el mundo físico. Por lo tanto, hay que acumular, o sea, el juego del dinero, si fuera un juego de mesa, y hay reglas de cómo ganar el juego del dinero, las reglas del juego consiste en acumular la mayor cantidad de ingresos pasivos. Esas son las reglas del juego y tú dices, híjole, pero ¿cómo, no? Porque además nunca nos enseñaron las reglas y nos enseñaron a generar un ingreso activo, que es el empleo, que es el trabajo. Y pasamos toda la vida capacitándonos para eso. Entonces, ¿cómo se acumulan ingresos pasivos? Pues de entrada, estudiando, viendo qué tipos de ingresos hay e invirtiendo. ¿Cómo vas a invertir? Pues una vez que tienes lo anterior resuelto. ¿Vale? Entonces hay que echarle ganas a resolverlo para entonces poder invertir. Un ingreso pasivo puede venir desde una máquina vending, una maquinita de refrescos, ¿okay? Donde la pongas en una oficina que sí tenga flujo, ¿no? Y tengas a una persona que te ayude a resurtirla y a sacar el dinero y a darle mantenimiento a la máquina, ¿no? Pero de esa forma tú ya puedes cobrar un ingreso residual sin que tú tengas que estar trabajando. Normalmente los ingresos residuales se construyen cuando tú tienes un negocio y ese negocio lo estandarizas y contratas personal, le pones un sistema jerárquico, o sea, gerentes, coordinadores, empleados, o un sistema de franquicia o un sistema automático. Que el día de hoy con la tecnología puedes crear un sistema automático, ya de tu negocio, de tu actividad principal. ¿No? Así es como puedes ir construyendo negocios y, bueno, si tienes algún emprendimiento además, si quieres que platiquemos, con todo gusto podemos platicar de oportunidades de proyectos donde tú seas la fuente productiva, ¿vale? Los otros proyectos son buenos también, nada más hay que analizarlos porque no dependen de ti. Tú das el dinero para que alguien más lo trabaje. Es otra forma de invertir, pero tienes que tener mucho más cuidado. Ahora, cuidado porque a veces queremos tener seguridad, ¿no? Y la seguridad es confianza. Y la confianza es fe. Entonces, si el retiro o la libertad financiera la estás buscando por seguridad, ¿quién es tu Dios? ¿En quién estás poniendo la fe? ¿Okay? En el dinero. Y tener libertad de decidir. El tema del dinero nos crea la ilusión de poder. ¿Ok? O sea, en este mundo hay un dicho antiguo, se me abuelo, dice, poderoso señor es don dinero. Creo que es un libro o algo así. Sí. Y ahí mi ChatGPT ahorita lo busca. Poderoso señor es don dinero, ¿no? Entonces, el dinero te da la ilusión de tener poder, de poder mandar, de poder comprar, de poder contratar, de poder viajar. Pero muchas veces, por ejemplo, ¿qué le pasó a Steve Jobs? Tenía el dueño de Apple, tenía mucho dinero, pero tenía cáncer. Entonces, ¿dónde estaba ese poder? Por más dinero que tuviera, no podía comprar su salud. ¿Ok? Entonces, esa ilusión de poder decidir es porque estamos atados al dinero y creemos que más dinero nos va a liberar. O sea, nos sentimos atados de que no podemos hacer cosas. Pero es una sensación mental y espiritual. ¿Por qué? Porque somos libres. O sea, como seres humanos y más en este país, somos libres de hacer lo que queramos. Luego nos vamos. Ah, ya lo encontré. ¿Cuál? Dice, no es un libro, es un famoso poema del escritor español Francisco de Quevedo. Ah, es un poema. Una sátira sobre el poder del dinero en la sociedad, la moral y hasta en la justicia.
El poema completo critica cómo el dinero puede cambiar la percepción de las personas, romper principios y hacer que incluso lo más rico despreciable parezca aceptable si está respaldado por leyes. Pues lo buscamos y se los pone. Es un poema, no es cristiano, secular, pero hace una crítica del dinero, ¿ok? Entonces, la libertad te la da el Espíritu de Dios. A veces creemos que no podemos hacer algo por falta de dinero. Y eso, o sea, si tú sientes, gracias, 10 minutos, si tú sientes que no puedes hacer algo por falta de dinero, en ese momento tienes que orar a Dios y entregar tu confianza en el dinero. Porque esa es, o sea, es una de las evidencias también más tangibles de que tienes cierto nivel de confianza en el dinero y cierto nivel de atadura con el dinero. ¿Ok? Porque ves que la única forma de resolver algo es con dinero. Y venimos diciendo todos los días que vamos esto, que primero Dios, ¿no? Y que Dios nos va a proveer. Y que Dios nos va a proveer para todo. Ay, pero ¿cómo va a pagar la renta? ¿No? Pero ¿cómo va a hacer este viaje? Pero ¿cómo voy a pagar la graduación de mis hijos? Pero ¿cómo voy a Y entonces entra la preocupación, y la preocupación es tener fe en lo que no queremos. Miedo y fe es lo mismo. Más que la fe es positiva y el miedo es negativo. ¿Ok? Pero es tener fe. No, no es lo mismo. Pero es la misma creencia. O sea, cuando tienes miedo es porque crees que algo malo va a pasar. Y lo crees con tanta fe que te da miedo. Si no creías que fuera a pasar, pues no te daría miedo. ¿No? Entonces, cuando sientas miedo, hay que orar. Identificar qué es lo que te está generando el miedo porque estás creyendo una mentira. Miedo en inglés se dice fear. Y las siglas, también en desarrollo personal dicen false evidence appearing real. Falsa evidencia que parece real. O sea, el miedo es algo que no es real, pero crees que es, ¿no? Y entonces por eso sientes la angustia y sientes lo que genera el miedo. False evidence appearing real. Entonces, aguas cuando sientas miedo, identifica la mentira. Normalmente es el enemigo. O sea, nosotros, mi esposo y yo, estamos practicando mucho de platicarnos cómo nos sentimos. Y cuando es un sentimiento negativo, decimos, ¿cuál es la mentira que el enemigo te está diciendo? Hasta tenemos una frase que es, el diablo te está susurrando. Así como, gracias. No se preocupen ya. Están más estresados que yo. Ya les pasé mi preocupación del tiempo. Ok, entonces, ¿cómo invertir y cuánto invertir para el retiro? El 15% de tus ingresos para el retiro. Ya no tienes que pagar deudas porque primero las pagaste. ¿Ok? Entonces ahora tienes de tu presupuesto, puedes destinar el 15% mensual para retiro. Si tiene, o sea, porque puedes ajustar tu presupuesto, no necesariamente tiene que ser que solo inviertas en el retiro y no inviertas para tu casa, ni para la educación de tus hijos, ni para invertir de riesgo. Si te alcanza, lo puedes hacer. Si no te alcanza, primero es el retiro. ¿Okay? Y también los porcentajes los puedes ajustar, o sea, no necesariamente es esto. ¿Cuáles dice retiro antes que todo lo demás? En temas de inversión, sí. Y el retiro, ¿cómo se recomienda invertir? Bueno, no es nada más el retiro. En general, las inversiones, ¿no viene aquí el texto? Me faltó el texto, ahorita se los busco. Pero es un texto donde dice, en el Antiguo Testamento, que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Pero dicho de otra manera, ¿no? Que diversifiques tus inversiones. Se los voy a buscar, no sé si está en Proverbios o... Gracias. Entonces, fondos de inversión, cuando tú quieres comenzar a invertir, la recomendación es que empieces con alguna fintech, que ahorita les voy a platicar de algunas, o con algún fondo de inversión, nada más que hay que tener cuidado porque muchos fondos de inversión están diseñados para que gane la casa de bolsa, no que ganes tú. ¿Okay? Entonces, fondos de inversión, el autor del libro, que se llama La transformación radical de tus finanzas, dice que lo dividas en 4. Y el 25% va para empresas grandes, como Google, Amazon, Nvidia y demás, que son empresas con alta capitalización, o sea, con mucho valor, y que se les llama en el mundo financiero blue chip, que son AAA, que son muy buenas.
Sí. Ah, perfecto. ¿Sí? Ya. Sí, y se reparte a 7 y a una 8 porque no se ve mal sobre la tierra. Y en la versión en lenguaje más actual dice invierte en varios negocios porque no sabes qué crisis pueda venir después. Ok, entonces hay que diversificar. 25% en fondos de crecimiento y fondos indexados. El más conocido de los fondos indexados en Estados Unidos se llama Standard & Poor's 500. Entonces, si tú quieres empezar a invertir ya un poquito más avanzado, porque ya no tienes deudas y demás, te recomiendo investiga con tu banco o tu casa de bolsa un fondo indexado con el Standard & Poor's 500. Normalmente se espera que en 5 o 10 años te genere un promedio entre el 15 al 20% anual. ¿Sale? Ese es el Standard & Poor's 500. 25% en internacional, sobre todo en mercados emergentes, India, China, Brasil, México, Colombia. Y 25% en crecimiento agresivo. Ahí sí pueden ser startups, inteligencia artificial, energías renovables, son otro tipo de fondos que pueden tener un mayor rendimiento, pero que también representan mayor riesgo. Si no quieres complejidad, busca algo que te dé arriba del 10 al 12% anual. Con eso ya puedes invertir para el retiro. ¿Okay? Y en específico tenemos algunas opciones para que tú puedas comenzar a invertir, que ya las habíamos hablado anteriormente, porque te ofrecen liquidez inmediata. Ahora que vas a invertir para el retiro, ya puedes invertir a un plazo fijo. Entonces sería la principal diferencia entre el ahorro de emergencia y la inversión para el retiro. La inversión para el retiro sí la puedes meter a plazo fijo porque es un dinero que no vas a ocupar ahorita, sino que vas a ocupar hasta que te retires. ¿Vale? Que el retiro puede ser a cualquier edad que tú elijas y que decidas tomar, que sea conveniente. Entonces, acá el buen Carlos me ayudó a hacer una tabla donde vienen las tasas actualizadas al día de hoy de las principales fintech, ¿vale? Tomamos como referencia los CETES. Si alguna de ellas te está dando menos del 8% anual, ni siquiera la consideres porque ¿para qué meterle riesgo cuando el CETES ya te está dando el 8% anual? ¿Ok? De hecho, en CETES puedes invertir a plazo fijo hasta 30 años y aseguras ya la tasa por los próximos 30 años. No es como lo máximo que puedes invertir. Nu te da el 8.3 y tienen una cajita que se llama Turbo, que te da el 15% hasta 25,000 pesos, con la condición que uses su tarjeta al menos una vez al mes. Sí. ¿Cómo hacen para darte más? Porque cobran de sus tarjetas de crédito. Te cobran 10 veces más o por la tarjeta de crédito y por eso te dicen que la uses, porque por probabilidad el 60% de la gente que usa la tarjeta de crédito no la va a pagar a tiempo. Se le olvida. ¿Ok? Y entonces ahí ya ganan ellos. Porque además no solo es la tasa que cobran 10 veces más de lo que te dan de rendimiento, sino que por no pagar a tiempo te cobran una comisión de pago tardío. Y mucha gente no saca el cálculo, pero eso es un porcentaje abismal, pero no se considera usura porque no es interés, es una comisión de pago tardío. 300 pesos normalmente andan ahí, entonces si quedaste a deber 1,000 pesos y te cobran 300, pues ya te cobran ahí un 30% de interés. Story está dando el 10, bueno, sí, el 10 a plazo fijo, a 90 días. Clarifinsus también el 10. Walla te da el 11. Y si usas su tarjeta, la ventaja de Walla es que puede ser la tarjeta de débito. ¿Ok? Pero tienes que tener gastos de 3,000 pesos cada mes para que te den el 16%. ¿Ok? Entonces, si tú tienes gastos que hagas con tarjeta, por ejemplo, gasolina o algún pago que puedas ya dirigir a esta tarjeta, la de débito, no te recomiendo sacarlas de crédito, que tengas la de débito de Walla y gastas 3,000 pesos al mes, ya tienes 16% anual hasta 50,000 pesos. ¿Ok? Mercado Pago da el 14%, disponibilidad diaria, y Didi da el 15%. Entonces son como algunas de las principales que puedes empezar a probar para que pues, puedas generar rendimientos. ¿Vale? ¿Cuánto necesitas para retirarte? Que puedas generar una cantidad de ahorros que te permitan vivir con el 8% de esos ahorros. 8% anual. ¿Okay? O sea, habría que dividirlo al mes de tus ahorros. El 8% que te genera la tasa CETES es lo que tú te podrías gastar.
¿Vale? Si quieren, luego les pongo un ejercicio. O sea, que tengas ahorros de tal forma que el 8% de esos ahorros sea tus gastos mensuales. No, al revés. ¿Cuánto es lo que tú gastas mensualmente? Multiplicar por 2. Es generar mínimo. Ahí está la fórmula. Lo que gastas mensualmente por 12 es tu gasto anual. Y lo divides entre 0.08. ¿Ok? Para que te dé la cantidad de dinero que... No, pero si la haces... Lo que gastas al mes por 12. Ajá. Y luego entre 0.08. ¿Cuánto da? O sea, pues, dice el ejemplo con 10,000. Con 10,000 pesos, ajá. Son 120,000 pesos. Ajá. Lo dividí entre 0.08, me da 150. Eso es lo que 150 es lo que tenías que tener en el campo. Entre 0.08. No entre 0.8, entre 0.08. Tendrías que tener 1,500,000 Para ganar 10,000 pesos. para ganar 10,000 pesos mensuales. Entonces, ese ejemplo ya nada lo ajustan como, o sea, si para ganar 10,000 pesos mensuales necesitas 1,500,000, ya de ahí puedes partir, ¿no? Yo necesito más que eso, entonces, Exacto. 6 millones. Ajá, exacto. Eso está fácil. Ahí ya le hizo más tablita. Sí, sí, o sea, por cada 1,500,000 de pesos que tengas, te genera 10,000 pesos mensuales para vivir. ¿Ok? Entonces, si quieres ganar 100,000 pesos mensuales, necesitas 15 millones de pesos. Eso es para el retiro. Pero cuando lo agarras, se vuelve, o sea, Sí, solo generas las ganancias, el capital se mantiene. Entonces no disminuye. Son 10,000. Ajá. Ahora, ojo, porque algunos van a hacerle el cálculo y decir, ah, es mucho dinero. No, no es una carrera de velocidad. No es de que lo generes de aquí a mañana. Es constancia y es resistencia. Si empiezas a hacer los pasos que dijimos, el presupuesto, y no por las matemáticas ni por las cuentas, sino para que tengas tú la soberanía sobre el dinero y que sometas el dinero a Dios. Eso es lo importante del presupuesto. ¿Ok? Pagar las deudas, no nada más porque no tengas la presión, sino por liberarte de esa atadura espiritual de las deudas. ¿Ok? Cuando logras eso, el dinero va a empezar a fluir. O sea, ya pagaste todas las deudas, estando liberándote, Ujú. ya haces para el retiro. Exacto. Y ya con eso, como ya formaste el fondo y todo lo demás, es más fácil. Ya, exacto. Y además, Dios te dice porque ya no traes ataduras, ya no está tu confianza en el dinero. ¿Vale? Ya empiezas a ver. Entonces, probablemente han escuchado este cuento de la liebre y la tortuga, ¿no? Entonces, ¿quién corre más rápido? Pues la liebre, vean, rapidísimo. Y la tortuga va bien lento, bien lento. Pero ¿qué pasa con la liebre? Se distrae, encontró un proyecto buenísimo, lo invitaron a invertir y se quedó ahí estancado, perdió el capital, mientras el otro siguió ahorrando su 15%, nada más al mes, 15%. De repente, ¡pum!, te empieza a ir bien, pero nuevamente te distraes porque no tenías constancia y el otro sigue ahí. Vean, hasta le empujan, le pegan ¿y quién ganó? Quien fue constante. No es una carrera de velocidad, es un tema de hábitos, ¿okay? Es un tema de principios, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Hebreos 12? Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos ralentice, especialmente el pecado. Y el dinero es un ídolo y es un pecado, ¿ok? No el dinero, el amor al dinero y la confianza en el dinero, ¿sale? Entonces, quitémonos eso que nos hace tropezar y corramos. O sea, sí hay que echarle ganas, pero con perseverancia, con constancia, ¿vale? La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, pues esa es la clave del día de hoy. Y yo me tengo que ir. Corriendo, tengo un Zoom. Pero un placer haber estado con ustedes. Ahorita regreso, están aquí, los que están por Zoom y en la grabación, nos vemos la próxima, que ya es la última. Así es que conéctense.